Hola, buenas tardes a todos. Yo me llamo Pedro Meneses, soy profesor visitante de la Universidad de los Andes, debido a un convenio con el Instituto Camões de Portugal. Entonces estoy en la Universidad de los Andes enseñando literatura portuguesa, dictando clases de literatura portuguesa, de temas relacionados con la cultura y la literatura portuguesas. Yo hoy les quería saludar, quería agradecer la presencia de las personas y también quería agradecer a Luis Antonio por toda su disponibilidad para eh, ayudarme y para estimular, digamos, a esta participación. ¿Okay? Yo hoy les traigo vamos a intentar hacer esto de una forma, clara, pero dentro del tiempo que tenemos disponible. Entonces, yo no sé si están viendo mi pantalla o no. No, Pedro, tienes que compartirla. Tengo que compartirla, ok. Em, y, ok, compartir tela, ok, listo. Ok, ahora sí, vamos acá, diaporama, ok. Entonces, lo que les traigo hoy es digamos, una obra que un autor portugués, Gonçalo M. Tavares, escribió durante las últimas semanas sobre este momento que estamos viviendo. Entonces, yo quisiera compartir con ustedes algunas de sus reflexiones y también que podamos pensar este momento que estamos viviendo y que es siempre difícil pensar el accidente, o sea, lo que sucede, es siempre difícil pensarlo en directo, pero creo que Gonzalo M. Tavares logró hacerlo en este Diario de la Peste y nos ha ayudado mucho a reflexionar sobre todo esto que estamos viviendo. Y también usar dos referencias para leer, hacer una conexión tal vez intertextual con Franz Kafka y tal vez una referencia teórica importante que es Michel Foucault. Entonces mi perspectiva acá, como siempre también en las clases, es usar los textos para empezar a pensar, a plantear cuestiones y más que tener respuestas para todo, creo que lo más importante es pensar, reflexionar a partir de la literatura y reflexionar a partir de la literatura para comprender mejor nuestra vida. Entonces, una presentación de este autor, Gonçalo M. Tavares, quien es. Entonces, él es un escritor portugués que nació en Angola en 1970. Es uno de los más relevantes escritores europeos. La organización organiza, digamos, sus textos por género, no por géneros, no siguiendo criterios teóricos, o sea, y él organiza sus libros, puede ser por géneros, pues le puede dar otros nombres a los textos que, digamos, que crea. Yo creo que ya les voy a mostrar digamos, un mapa de su obra.
pero decir también que es como una máquina de escritura que experimenta varios lenguajes y ritmos y los organiza por series. O sea, es un autor que tiene una primera fase de escritura que es muy instintiva y que después deja los textos guardados y años más tarde va a los textos, revisa, corta, analiza y ahí define, digamos, de qué género estamos hablando. Si es un género, a veces es un género literario, otras veces no. Tiene que ver con un mundo, o sea, muchas veces los libros son organizados por la naturaleza del mundo o por el ritmo y el lenguaje de ese mundo. Entonces podríamos decir, hablar de una especie de heteronomía temático-estilística, o sea, es un autor que multiplica lenguajes y las multiplica en relación con las afecciones y la naturaleza del mundo, que está escribiendo, que está creando. Digamos que Fernando Pessoa se creaba heterónimos, digamos que Gonçalo M. Tavares crea series de textos distintos, ¿ok? Un poco tal vez como pasa en la pintura o en la música, que hay series, digamos que en la obra de Gonzalo, en su territorio textual, eso también pasa. Y la idea de género es, digamos, es una pelea que él tiene con la idea de género, él y otros escritores, claro, que es las reglas del género son de una manera, pueden ser de una manera una limitación a la creación. Pueden dar una forma, si alguien se siente, dice, yo voy a escribir un cuento, entonces ya hay un conjunto de reglas que va a tener que respetar, etc. Y si uno no escribe, no se sienta, digamos, pensando, voy a escribir esto, voy a escribir el otro, digamos, está más disponible para crear y para inventar mundos nuevos. Eso me parece una característica muy importante del autor. Como si las reglas fueran una limitación al deseo incluso a la posibilidad de continuar a escribir y de continuar a pensar. Entonces, a ver si les muestro un poco del mapa de Gonzalo. Él desde el inicio de su obra que intenta, digamos, organizar sus obras, entonces él nació en 1970, tiene casi 50 años. Y miren que ya tiene 40 obras publicadas, más o menos. Entonces, acá, por ejemplo, esta serie se llama Reino, un conjunto de 4 novelas sobre la maldad, sobre el mal, sobre el holocausto, etc. Estas canciones, por ejemplo, estas mitologías, diálogo, epopeya, miren acá está un género, ¿sí? Una epopeya, poesía. Pero él organiza sus textos, digamos, de una forma, estudios clásicos, o sea, relacionado con el mundo clásico. Este primer libro tiene que ver con una historia de Eurípides, Alcestis, por ejemplo. Entonces, él va organizando sus textos. A veces cambia un texto de una serie hacia otra, a veces cambia los nombres de las series, o sea, es esta categorización de su obra, que es una categorización individual, o sea, es como un mapa de su territorio que él hace, de su territorio textual, que él mismo hace. Es libre y está siempre siendo cambiado en el transcurso del tiempo. ¿Okay?
Y son textos de naturaleza distinta. Acá tenemos una epopeya, ya hablamos. Acá son textos más de reflexión. Este Atlas es un ensayo, es su tesis de doctorado que fue, se cambió, hubo una participación de fotógrafos, entonces es también un libro que hace parte de su territorio. Esta se llama Ciudades, por ejemplo, Ciudades se llama, y tiene estos 3 libros. El Barrio, con varios señores de la historia de la literatura, o sea, Valéry, Henri, que es de Henri Michaud, o señor Brecht, Bertolt Brecht, Juarós, Kraut, en fin. Entonces, muchas obras, es un autor muy productivo, y que tiene, digamos, una obra muy vasta, con ya con muchos libros publicados y otros que se van a publicar seguramente. Entonces, su estilo, hablando un poco de su estilo, ¿no? Es normalmente fragmentado. Las ideas no hacen sistema, lo que ejemplifica su postura ética. O sea, no es un autor que crea, digamos, un sistema de ideas o de pensamiento, y su obra avanza por fragmentos. La idea de fragmento es muy importante en su territorio textual. Un sistema es una declaración de guerra al exterior. Se lee en Roland Barthes y Robert Musil, que es una de sus obras, que es un conjunto de tablas literarias. Esta frase me parece muy fuerte. O sea, la creación de un sistema, de un conjunto claro y distinto, podríamos decirlo, de ideas, se encierra y encerra el autor en ese conjunto de sistema, en ese conjunto de ideas, en ese sistema. O sea, una teoría tiene ese problema. Da una forma, no permite al autor respirar, no permite al texto respirar. Pero de una manera también es una casa, o sea, una teoría es un conjunto de ideas donde nosotros estamos, donde organizamos el mundo, pero que al mismo tiempo no tiene, o no tiene permeabilidad en relación al otro. Entonces, en el Atlas del cuerpo y de la imaginación se dice que el fragmento corresponde a una urgencia de estar vivo, de no aviar lo que se quiere decir. O sea, el fragmento dice inmediatamente todo lo que quiere decir. En ese sentido, digamos que el fragmento permite crear una especie de rizoma, para usar el término el concepto creado por Gilles Deleuze y Guattari. Entonces, es como si en cada fragmento empezamos a pensar de nuevo, ¿no? El fragmento es como una máquina de producción de inicios. Yo les traje también acá otros textos, vamos a ver si no tardo mucho con esto, porque hay mucho que decir. Esta es otra cosa. Ok, no, este es un texto de Henri Michaud, que era el poeta, el escritor de Bélgica, una referencia creo, de la modernidad de los europea. Y él también escribió, él también pintó, tenía unos dibujos casi de niños. Él también pintó, entonces tiene muchos textos sobre qué es la pintura. Y este texto
me parece muy interesante, ¿no? Que él dice como los libros son aburridos de leer, no se circula libremente, se le invita a uno a seguir, el camino está trazado de vía única. Del todo diferente el cuadro, inmediato, total. A la izquierda también, a la derecha, en profundidad, como se quiera. A mí me gusta mucho este texto porque muestra cómo, muestra de una forma, o puede mostrar de una forma, una cierta idea de escritura en Gonzalo Tavares. O sea, no es tanto una escritura lineal que va desde el punto 1 hasta el final, o sea, desde el capítulo 1 hasta la conclusión, sino uno puede entrar y salir de una forma en muchas de sus obras. Hay otras que son, digamos, más, tienen una narración, una estructura más clásica, pero yo diría que hay una multiplicación de trayectos, como pasa, como dice acá Michaud, en un cuadro. ¿Okay? Digamos que se puede ir hacia adelante, hacia atrás, abrir una página, cerrar, volver a abrir en otra. Ese estilo de escritura es de una forma posibilitado por el fragmento. ¿Okay? Bueno, vamos a volver acá a nuestra ruta, que es el PowerPoint. Okay. Vamos a volver a nuestro camino, que también ya está trazado. Pero de una forma, estas clases son así un poco frías, porque uno está acá hablando más o menos solo. Es muy frío esto, pero estamos así, estamos en esto. Entonces, esa idea de fragmento como una máquina de producción de inicios me parece una idea interesante. O sea, cada fragmento condensa todo, está cerca del centro del texto. Eso también me parece una idea importante. Y su estilo, yo sé que estoy diciendo muchas cosas, tal vez un poco rápido, pero después tal vez o en las preguntas o después en otra clase eventualmente podemos discutir algunos de estos aspectos. Su estilo también está lleno de hiatos, elipsis, síntesis, o sea, un estilo condensado, o entimemas, que era un concepto de Aristóteles, de los primeros analíticos, y que digamos que en un raciocinio hay un silogismo, una premisa que está ocultada, subentendida, suprimida. Uno tiene un poco esa idea cuando está, o sea, falta ahí cualquier cosa, falta ahí en ese raciocinio una pieza, y en 2 o 3 frases falta una pieza, y tiene que ser el lector a poner ahí ese bloque, esa pieza, ese bloque que falta para componer el sentido de la frase del texto. A respecto del estilo, aún, me gusta Roland Barthes como El placer del texto. Sus últimos libros teóricos me gustan como para explicar su estilo de Gonzalo Tavares. Y entonces en el placer del texto, o sea, cuando Roland Barthes también ya habría abandonado todas las ideas estructuralistas, la idea de sistema, y ahí se descubre, digamos, no un autor nuevo, pero tiene un estilo que a mí me gusta más leer. Y él dice esto: entonces, el lugar más erótico de un cuerpo no es acaso allí donde la vestimenta se abre. Esa es una frase, una pregunta muy importante, porque la idea también de un entimema es como podemos llamar ese concepto otro, pero cuando faltan partes del texto,
eso nos obliga como lectores a completar de una forma. ¿Ok? Y eso tiene que ver con el placer. O sea, y dice, claro que Roland Barthes está hablando del texto, está hablando del placer, claro, del erotismo, pero está hablando del texto también. Está hablando de que lo que más estimula en un texto son justamente los textos en que no está todo explícito, no es todo evidente, ¿no? Hay una escena, como está acá al final de esta breve cita, de una escena de aparición, desaparición. O sea, uno ve algo, no ve otro algo, ve una parte, no ve otra parte. Entonces, esa intermitencia, o sea, uno accede al sentido directamente, o digamos de una forma más transparente, o no, y es en esa piel que centellea entre dos piezas que está, digamos, la excitación o la estimulación de un texto. Y no tanto como en otros tipos de textos, como al final, o sea, la idea de que el momento más importante de un texto es su conclusión. Pero en ciertos autores es así, en otros autores como en cada parte del texto uno retira información, puede pensar, pues, puede pensar a cada instante. En el diario de la peste, entonces explicar un poco lo que es. Fue publicado todos los días en Expresso, es un diario que el autor escribió desde el 23 de marzo hasta 20 de junio, 90 días. Yo escribí acá La Vuelta al Día en 90 Mundos, que es una referencia a un libro de Cortázar, que es La Vuelta al Día en 80 Mundos, pero acá sería 90 porque son 90 días. Y digamos que yo cito también acá a Holderlin, que es citado en el diario, en la última entrada, que dice: más a nosotros nos he dado no reposar en ninguna parte. Es claramente esta idea, estos versos me parecen referirse bien a Gonzalo como un autor que nunca reposa, que siempre está inquieto escribiendo. Entonces este diario fue traducido todos los días para muchos países, para Colombia en El Espectador, España, Chile, Perú, Grecia, Cuba, Argentina, Bulgaria, Francia, Estados Unidos, Guatemala, en fin, muchos países. La traducción para el español fue hecha por Paula Abramo, de México, y fue publicada en Granta, algunos fragmentos, en España, de España y de Reino Unido, y en el Times Literary Supplement también, de Reino Unido. Entonces la idea es como de Gonzalo, como de intentar hablar con la brutal realidad, escribir y publicar inmediatamente es un reto para el autor. O sea, yo empecé por decir que él es un autor que escribe de una forma instintiva y un material bruto, lo deja y después de un modo más frío, con tiempo, va a revisar y a cortar, etcétera, hacer un trabajo más técnico, pero no logró hacerlo digamos, con el diario de la peste porque tenía que publicar de pronto, muy rápido. Y por eso también fue un reto, imagino, para él, para escribir y publicar o sea, entre escribir y publicar, normalmente él pone mucho tiempo y de esta vez no hay casi tiempo. Y eso es de una forma problemática. O sea, fue un reto para él, fue un desafío para... Y se trata de una investigación del mundo a partir del lenguaje, o sea, como siempre él hace. El lenguaje permite investigar, no es un conocimiento que ya esté hecho antes, sino que es el propio lenguaje que va a investigar.
él también dice en breves notas sobre la ciencia que la única forma de pensar, es decir, de avanzar, es ser impreciso, inexacto con relación a lo pensado, que es también una idea importante, o sea, la idea de que no es, si uno va a reproducir exactamente lo pensado, eso no es pensar, es imitar de alguna forma, es reproducir. Y digamos que el conocimiento tiene que ver con un desvío en relación a lo que ya está hecho, a lo que ya fue pensado. Acá una cita para contextualizar un poco esta idea de un diario de la peste a partir de las noticias, porque muchas veces el diario son reflexiones, digamos, a partir de noticias. ¿Okay? Y a esta cita de André Breton, en el poema En el camino de San Román, dice: el acto del amor y el acto de poesía son incompatibles con la lectura del diario en voz alta. Entonces, pensar como el lenguaje de la poesía es radicalmente distinto del lenguaje de los periódicos, de los diarios. Entonces, existe esa incompatibilidad y de una forma él logró superar esa incompatibilidad haciendo de la noticia literatura también de una manera, ¿ok? Haciendo de la literatura algo estimulante para pensar. Y Brodsky, este escritor ruso que vive en Estados Unidos del siglo XX, él dice también algo importante, que es escribir versos es un acelerador extraordinario. Yo traje esta cita porque de alguna manera el texto de Gonzalo es constituido por un conjunto casi de aforismos o de frases en que las ideas están condensadas. Y esa idea de condensación, digamos, o en que todo está compacto, esa idea de que las ideas están sintetizadas, son síntesis, tiene que ver con me parece, con la poesía. O sea, en la poesía se dicen, en el mismo verso, se dicen 4 o 5 ideas contradictorias. Y Brodsky le gustaba escribir poesía, también escribió novela, narrativa. También le gustaba escribir por eso, porque permitía decir, acelerarse, decir muchas cosas en poco tiempo, en pocas palabras. Hay también este caso de Karl Kraus, que fue un escritor de Austria, y que digamos, ha dado en cierto momento, en esta publicación, Die Fackel, que significa la antorcha, él ha dado momento, él ya trabajaba solo en este diario. Es un diario que empezó en los inicios del siglo XX y que se fue hasta 1936, cuando él murió. Pero al inicio trabajaban muchas personas en este diario, pero de repente él despidió toda la gente y se quedó trabajando solo. Él hacía todo en este diario. Y es una referencia importante para el diario de la peste. ¿Por qué? Por 2 razones. Una, porque él también hacía una especie de comentario sobre las noticias, sobre el periodismo, pero en un tono muy distinto, que Karl Kraus era muy satírico, y tiene textos importantes para entender lo que era la Europa central antes de la guerra, entre las 2 guerras, en el periodo antes de la Primera Guerra, entre las 2 guerras, era una referencia importante. Pero también era Karl Kraus. También es importante traerlo a colación, porque él también escribía aforismos y tiene libros de aforismos.
Entonces él decía, por ejemplo, que el aforismo es lo que exige más aliento, más fuerza. O sea, la idea de condensar exige más de nosotros. Y también dice, con más humor, una persona capaz de escribir aforismos no debería dispersarse con ensayos. Bueno, esto acá es una cita de Safransky, del filósofo, no, solamente para decir que yo creo que lo que digamos, nos permite contrariar la aceleración actual sería elaborar, o sea, sería ligar la información con algo, con nuestra experiencia personal. Yo creo que Gonzalo logró hacer eso, o sea, logró integrar la información en, en sus referencias literarias y también en su propia, y logró también reflexionar sobre su propia experiencia. Otra cuestión que está acá, también no voy a leer todo, esa es una cita un poco larga del Atlas, que tiene que ver con la idea de leer y de ver. ¿Qué es leer? ¿Qué es ver? A veces hablamos de eso en clases, o sea, la idea de leer, mi hijo tiene 5 años, está aprendiendo a leer, ¿no? Y los niños, ellos no leen como nosotros, leer, ver, ese que es leer, digamos, es una cosa literal, ¿cierto? Digamos que leer es algo que pasa en unas semanas, unos meses, ¿no? Y nosotros cuando estamos leyendo, digamos que leer es esa competencia técnica de reconocer las letras, de saber que una letra corresponde a uno o más que un sonido, pero pero nosotros cuando estamos leyendo, no estamos solamente leyendo, estamos viendo un conjunto de cosas alrededor del texto, alrededor de las frases. Estamos de una manera imaginando, estamos de una manera también teorizando, haciendo teoría a partir de lo que se lee. Por eso es que mucha gente cuando lee poesía se queda, pero ¿esto qué quiere decir? Yo no, yo no entiendo, ¿no? Porque están leyendo solamente las palabras y no hay, digamos, un imaginario alrededor de las frases, que es importante. Digamos que un lector bueno es un lector que imagina, que puede ver mucho a partir de lo que lee. Y digamos que en las crónicas de Gonzalo siempre, en las crónicas, en ese diario, siempre pueden ver como él dice, y ahora yo imagino, leo una noticia, yo imagino algo, me imagino que como si estuviera también creando ficciones o proyectos de ficciones a partir de las noticias que lee. Bueno, otro aspecto importante respecto aún del estilo sería esta cita que Gonzalo hace en el Diario de la Peste, en el 11 de junio, sobre un libro de Deleuze sobre Francis Bacon. Okay. Entonces, Francis Bacon decía que no había lienzo blanco. O sea, como en literatura se habla de la página en blanco, de la hoja en blanco y de la angustia, etc. Pero Deleuze dice que no, eso no existe. Lo que, digamos que el lienzo, la tela, la página, ya está lleno de lugares comunes. Ya está lleno de la doxa, digamos así. Entonces, lo que el escritor, y Bacon hacía como movimientos bruscos, borrando, etc. Lo que hace el creador debe ser borrar, como limpiar la tela, que está toda sucia de lugares comunes. Creo que un escritor
debe siempre eliminar los lugares comunes, eliminar, para que el aire circule. Él está hablando de esto a respecto de ese movimiento que se generó en muchos países después del acontecimiento con George Floyd, después de esa muerte brutal, de ese asesinato. Y que, digamos que mucha gente empezó a destruir estatuas, a destruir espacios públicos. Eso es interesante, ¿por qué? Porque ¿qué es un lugar común? Un lugar común es un lugar donde se va toda la gente, o sea, en el centro, etcétera, donde están las personas, donde están los monumentos. Entonces la idea de borrar los lugares comunes también tiene que ver con la literatura y tiene que ver también con lo que los manifestantes estaban haciendo, o sea, que es borrar los lugares comunes de la historia, las ideas hechas de la historia como está escrita, etc. Y es permitido, él dice así, tal vez también sea así con la historia y con los nuevos proyectos, como este proyecto de Gonzalo, me parece que tiene que ver con eso. Entonces traigo acá una cita de Peter Sloterdijk, un filósofo alemán, y que habla de Platón como el primer, junto a Gautama Buda, el primer epidemiólogo del espíritu. O sea, reconoció en la opinión cotidiana, en la doxa, la peste. O sea, la idea de que el lenguaje que uno ahora se multiplican las noticias, se multiplican los comentarios a las noticias, se multiplican los comentarios a las noticias, y todo ese lenguaje, digamos, es también de una forma una peste. Entonces, digamos que el lenguaje de Gonzalo tiene que ver también con esta epidemiología del lenguaje, digamos, y como Platón, justamente, y que también Platón es una tradición literaria de la filosofía, de una forma. Y entonces, a través de la literatura, cómo curar el lenguaje y también curar el pensamiento, digamos, los dos como médicos del lenguaje, si queremos. Esto tiene que ver con algo que ya había dicho, que entonces en el final, en la última entrada del diario, él dice que, Gonzalo de Tavares dice que su diario tiene que ver con asociaciones, saltos, cortes, me interesa lo que está a un lado y del lado opuesto, entonces ver las noticias a partir de múltiples ángulos. Y esta también es otra cita de Nietzsche que quisiera compartir, que tiene que ver con el exceso de estímulos en que uno está en este momento, o sea, de luz, recibe luz fuerte de las máquinas, noticias a toda la hora. Entonces, como de alguna forma este diario tiene que ver con una reacción a ese estímulo, no quedar, digamos, paralizado por todos esos estímulos que se reciben. La cuestión de vigilar y castigar, entonces yo sé que ya es un poco tarde, perdón, pero porque yo quisiera hablar un poco de Michel Foucault y de vigilar y castigar. Este es un texto verdaderamente extraordinario, o sea, es una obra impresionante, y en el capítulo sobre el panóptico, o sea, que es tal vez el capítulo de Foucault más conocido, sobre cómo funciona la sociedad disciplinaria. Entonces, en ese capítulo, él empieza por decir que la experiencia de la peste fue muy importante para la configuración de la sociedad disciplinaria. Él incluso cita, digamos, las leyes relacionadas con la peste en Francia.
Entonces, si nosotros hoy en día pensamos en Europa, en su organización, etcétera, todo eso tiene que ver con la experiencia de la peste, dice Foucault. O sea, la experiencia de crear un espacio, como dice, recortado, inmóvil, petrificado, cada cual está pegado a su puesto, y si se mueve, le va en ello la vida, contagio, castigo. Entonces, esta idea de crear espacios que son cerrados, como las escuelas, las fábricas, la cárcel, claro, la cárcel es el centro de todo, empezó con la experiencia de la peste. O sea, la peste fue esencial para, eh, para formar lo que entendemos por una sociedad disciplinaria, una sociedad en que hay un control sobre los comportamientos y más. Yo escuché la clase abierta de David Solocdo y él decía que hablaba justamente de que, o sea, la soberanía pasó del rey para el pueblo. Entonces, antes había que cuidar del rey, como hoy hay, ¿cierto? De los reyes, de los emperadores, etc. Después, ahora hay que cuidar del cuerpo, de la soberanía de los países, que son los cuerpos de las personas. Acá son los colombianos, en Portugal son los portugueses, etc. Entonces, hay que cuidar de esa soberanía. Pero lo que Foucault demostró también es la disciplina era ejercida por el soberano con esos espectáculos públicos en que se quemaba un ladrón o se quemaba un asesino públicamente, ese espectáculo de la muerte, y que, digamos, creaba una disuasión en las personas, pero en la sociedad moderna, ese poder es una técnica. O sea, pasó a ser una técnica y que se perfecciona con el tiempo. Y todos ejercen esa técnica. Eso también, él termina el libro Vigilar y Castigar hablando de eso. O sea, no hay inocentes, todos son jueces y todos, digamos, todos vigilan y todos son vigilados de una forma. Él también termina, o sea, es una técnica que se perfecciona en el transcurso del tiempo, ¿okay? Que se va cambiando en el transcurso del tiempo. Y que permite de una forma crear personas dóciles o personas funcionales para el absoluto social, como podría decirlo Adorno. Entonces, ese es un texto impresionante, este capítulo sobre el panoptismo, en que él dice, por ejemplo, al comienzo del encierro se establece uno por uno el papel de todos los vecinos presentes en la ciudad. Se consigna el nombre, la edad, el sexo, sin excepción de condición. Hay un control, como también en el libro de Daniel Defoe también se explica cómo funciona. Hay un control, hay un vigilante en cada casa. Hay las casas de los enfermos, las familias no pueden salir, etc. Bueno, entonces se crea un espacio cerrado, recortado y vigilado en todos los puntos. ¿Okay? En el que los individuos están insertos en un lugar fijo, en el que los menores movimientos se hallan controlados, en el que todos los acontecimientos están registrados, en el que un trabajo ininterrumpido de escritura une el centro a la periferia. Entonces, este espacio, todo mencionado como geométrico, en que cada movimiento está calculado, es analizado, eso que nosotros conocemos, por ejemplo, de la escuela, del espacio de la escuela, de la universidad, de la fábrica, ¿no?
en que todos los gestos, todos los movimientos se intentan controlar desde los niños, etcétera, cómo escribe, cómo están sentados, cómo se están atentos, etcétera. Todo eso empezó con este dispositivo disciplinario, empezó con la experiencia de la peste. Okay. Eso dice Foucault, que me parece una información muy, muy fuerte. A respecto de eso, también decir que Gonzalo M. Tavares, cuando estaba, o mejor, cuando empezó todo esto, en marzo, en Portugal, él estaba terminando una obra que se llama La peste en los Estados Unidos de América. O sea, él ya estaba, digamos, trabajando estos temas hace mucho tiempo, y esta es una obra larga que va a ser publicada en breve, no sé. Bueno, pero estos aspectos de la peste son muy importantes. Por ejemplo, Foucault dice aún, a la peste responde el orden, tiene por función desenredar todas las confusiones. O sea, es un poder que separa, que divide, de una manera que segrega. Y eso también estamos experimentando hoy en día, esa segregación, separación de los cuerpos, separación de los vecinos, de las familias. Se está experimentando de una forma muy violenta, ¿no? Y el orden tiene siempre que ver con eliminar la confusión, ¿okay? Con eliminar la mezcla. Y no deja de ser de una manera irónico, trágico, que, o sea, esta idea de segregación, de separar el enfermo del no enfermo, el doctor de no sé qué, el más joven del más viejo, del mayor, da una forma, eso es muy violento. Y esto está haciendo, digamos, crecer las demás segregaciones que ya existían, blancos, negros, ricos, pobres, norte, sur, etc. ¿Okay? Yo les traje también, la hora ya está un poco complicada. Yo les traje también algo que Gonzalo, este video de Bruce Nauman, un performance artista, que está, digamos, aquí al inicio, walking in an exaggerated manner. Entonces, around the square. Entonces, él está caminando en un cuadrado, de una manera muy rara. Y digamos que esto tiene que ver con nuestra experiencia de la peste en las calles. O sea, uno cuando se va a la calle, como que lleva en su cabeza un cuadrado y intenta ocupar su lugar, como cada familia intenta ocupar su lugar, digamos, su perímetro de aire, digamos. Y es un poco una performance sobre cómo uno se adapta a los diversos cuadrados en la existencia. O sea, tiene que ver un poco también con la normalización, cómo uno se integra, cómo uno eh, entra respecta las líneas del cuadrado. Y Gonzalo hace una referencia a esta obra en una de sus entradas de su diario, ¿okay? Que después ustedes pueden eventualmente ver en casa con más calma. Bueno, entonces seguimos con Foucault. Yo podría estar citando todas estas páginas en que él explica la importancia de la peste para la configuración de la sociedad disciplinaria. Ustedes pueden leer, pueden ver con más calma. Es un libro extraordinario. Gonzalo dice también esta idea en el día 15 de junio. Él habla
dice lo siguiente: el instinto fascista viene de una necesidad paranoica de acomodo del espacio y de las cosas. Ante el aumento de la confusión y del desorden, ese instinto adquiere ansias y excitación. Digamos que partiendo del análisis de Foucault, o sea, de la idea de un orden que pueda solucionar el caos de la peste, digamos que el fascismo nace también de ahí. O sea, nace de un intento por paranoico, o sea, una cosa ya muy, que ya va muy lejos, de restablecer un orden o de establecer un orden. ¿Okay? Y por eso de alguna forma estos son tiempos peligrosos, pueden ser peligrosos. Por ejemplo, Agamben habla mucho habló en el site de su editora Quadlibet, habla mucho sobre, se muestra con mucho miedo al respecto de lo que puede pasar, estas ganas de ordenar la desorden, lo que aparece dividir, lo que aparece confuso, imprevisible, justamente. O sea, muchas veces el periodo antes de la Segunda Guerra creo que es paradigmático al respecto. Hay incluso un estudio de arte de Jean Clair sobre eso, que se llama Malinconía, sobre justamente esa angustia por una orden y cómo eso puede generar mucha violencia. O sea, muchas veces la violencia nace de una necesidad paranoica de orden, como se pasó con los policías, con George Floyd, por ejemplo, y muchos otros casos, que es, entonces ese tipo no quiere entrar en el carro. Bueno, entonces continuar un poco con... Foucault también dice, claro, que ahí empezó con la peste la división entre normal, anormal, ya hablamos de eso, ¿no? O sea, todo el esquema binario empieza ahí, empieza en la peste. Los enfermos, los que tienen peste, los que no tienen, después el médico se va a trabajar, las personas atacan al médico, atacan a la enfermera, atacan el otro, ¿no? Es claramente, a veces se habla de esta experiencia de la peste como de guerra, y se dice, ah, no, esto no es una guerra, y no es, o sea, uno va a la ventana y no ve las bombas explotar, no se ve. Gonzalo también habla de eso, o sea, no es una tragedia del fuego, del sangre, no es Shakespeare esto, pero es una tragedia del aire, del invisible. Pero al mismo tiempo, o sea, no es eso, pero al mismo tiempo tiene algo de la guerra que es lo siguiente, que es, yo no soy el otro, yo no soy el otro, yo no quiero, el otro es, cuando se hablaba de los terroristas, alguien que no sé qué, que tiene esas características, o que tiene el otro, que es árabe, o que tiene, se decía, el que me puede matar es alguien con ciertas características. Ahora, quien me puede matar es cualquier persona. Y yo también puedo matar a cualquier persona. Entonces, esa conciencia es muy violenta. O sea, las personas no quieren, no quieren de una forma mezclarse, no quieren, ese idea no quieren saber del otro. Rimbaud es que decía, je es un autre, ese es el fundamento de la modernidad estética. Yo es un otro, decía Rimbaud. Pero en esa experiencia, como en la experiencia de la guerra, no soy el otro, yo soy yo. Entonces se viven tiempos, digamos, de miedo, y el miedo es enemigo de la libertad, ¿no? Eso dice Nina Simone. Nina Simone dijo en una entrevista, ¿no? ¿Qué es para ti la libertad? Y ella dice, no tener miedo. Entonces estamos en un tiempo en que existe miedo de morir, miedo de matar, miedo de infectar, miedo de salir.
entonces, ¿qué libertad existe? Existe un potencial peligroso, como se pasa en algunos países, en Europa, en Hungría, por ejemplo, ya es, el Orbán ya es casi, ya es casi eterno, se, em, se establece una especie de estado de excepción porque las personas quieren sobrevivir y tienen miedo. Eso ya Thomas Hobbes ya explicó hace muchos siglos. Entonces aquí la idea del lobo, ¿no? Gonzalo también habla de eso. La idea de que de un lobo, ¿ok? Por ejemplo, la idea de que el Estado se vuelve un búnker paterno, o sea, el Estado dicta todas las órdenes, nosotros tenemos que escuchar lo que dice el Estado, parece, ahora vas a dar un pasito afuera, ahora vas a dar un pasito adentro, ahora vas a hacer esto, puedes salir, no puedes salir, tienes que mostrar tu cédula, tienes que no sé qué. Y de alguna forma, y cuando las personas también estaban en casa, ¿no? Él también habla de la casa búnker, o sea, una casa en que entra la comida y sale desechos, como un cuerpo justamente, o sea, la casa funciona, está funcionando, o sea, es un cuerpo funcional que come y hay desechos. Y hay muchas personas que digamos, ya quieren vivir así, o sea, ya somos independientes, logramos, la comida entra, la basura sale, y mientras esto funcione podemos estar en casa y sin ningún contacto con nadie. Entonces ahí entra la idea del lobo y entra una idea peligrosa que es la idea de que lo que más importa es una idea buena, pero puede ser peligrosa. O sea, la idea de que solo importa la sobrevivencia, solo importa la, la vida desnuda, como decía Agamben. Solo importa sobrevivir. Y cuando solo importa sobrevivir, yo puedo hacer cualquier cosa. El hombre se vuelve un lobo, el lobo del hombre. O se puede convertir, si esto tarda mucho tiempo, ¿cierto? Es esa situación. Entonces yo no soy el otro. La idea también de números, o sea, Gonzalo dice que nació un nuevo siglo, o sea, este siglo tiene 2 siglos, ¿ok? Este siglo tiene 2 siglos y también muchas veces los siglos empiezan por los números, digamos. Auschwitz de alguna forma también determinó un inicio de un siglo. Los grandes números determinan los inicios de los siglos. Una idea que yo también quería recalcar de sus crónicas era, bueno, llamo crónicas, pero es un diario, en que él habla, ni hablé de eso, pero en que él no habla mucho de su familia, no habla mucho de su trabajo, habla más de las noticias, o sea, de lo que pasa en el día. El diario tiene que ver con eso, o sea, de lo que es el día, qué es el día. Esa idea es importante para muchas personas. La idea de día empezó a ser algo central, o sea, el día es la medida del mortal, de alguna forma. Pero él dice acá, él no habla mucho de su familia, no encontré ninguna referencia. Encontré referencias a amigos muchas veces, amigos, traductores, personas que están en otros países y comparten sus experiencias o comparten noticias que él después va a comentar. Encontré mucho eso, pero no, digamos, el círculo de su familia, no tanto. Pero los perros sí, por ejemplo, los perros son personajes de su diario y también un árbol que está en su casa. Entonces, son, digamos, los dos elementos que yo quisiera hablar tal vez en otra clase, no sé, sobre eso. Pero solamente leer acá esta parte que me parece importante, que es, leo, entonces yo estoy citando la crónica,
ancianos españoles piden que no los discriminen en cuidados intensivos. Las asociaciones de ancianos y de personas con deficiencias piden a la comunidad científica que revise los protocolos y manuales para evitar cualquier indicio de desigualdad y asegurar que sean absolutamente respetuosos del marco de los derechos humanos. Después, cuando un humano no es igual a otro humano, cuando uno no es igual a uno, reflexiona Gonzalo a partir de la noticia. Poner un segundo la cabeza en otro sitio, 1, 2. Entonces ven que las reflexiones a partir de las noticias son muy cortas, muy, digamos, ambiguas, pero esta idea de un humano no ser igual a otro humano es también una cuestión de este tiempo. Y los ancianos, desafortunadamente, están sufriendo mucho en este tiempo. ¿Por qué? Porque cuando uno, o sea, en primer lugar, tiene una especie de sentencia de muerte que fue que el virus les está haciendo, no la verbalizó el virus, pero está ahí. Y sobre sus cabezas, de una forma. Y también, después, una cuestión que tiene que ver con las noticias, que es cuando uno, y Gonzalo habla de eso también en sus entrevistas, entonces cuando uno está leyendo una noticia, hoy se murieron 100 personas. Y después en la noticia puede no estar escrito, pero muchas veces está, pero puede no estar, pero está siempre ahí, ¿qué es? Murieron 100 personas, pero 50 tenían una enfermedad, 40 eran viejos, eran ancianos. Entonces creo que las personas ancianas se quedan como, entonces el país tiene 20 años, como si de hecho una vida no fuera igual a otra vida, como si una vida fuera más importante que otra vida. Yo creo que cuando entramos en estas valoraciones, y yo creo que se está entrando mucho, de una forma más o menos voluntaria, de una forma más o menos consciente, pero cuando se entra en esta idea de que uno no es igual a uno, una vida no es igual a una, se puede entrar digamos, en un territorio complicado, ¿no? Es que es cuando, porque también dando un salto grande, claro, en el nazismo era un poco así, o sea, un judío era medio hombre, por ejemplo, o ciertas vidas no valían más que otras. Cuando se entra en este lenguaje, en esta doxa, por eso es que es importante desconstruir la doxa, porque de hecho estas ideas van entrando y las personas pasan a aceptar con mucha facilidad que una desvaloración de la vida humana, de ciertas vidas humanas. Bueno, yo quería así como, no sé si tengo más algún tiempo o no. No sé si tengo más algún tiempo. Sí, Pedro, sí, está bien. ¿Sí? Ok, es una cosa corta, ok. Yo voy a sintetizar más, que es la idea de, después ver los comentarios para no distraerme. Aquí esta idea de Gonzalo cita Nacho Vidal, que es un actor y productor de películas pornográficas. Y él dice así, está impactado por el aplauso a los médicos y enfermeros, dicen, no están haciendo más que su trabajo, dice. No entiendo por qué aplauden algo a lo que tenemos derecho por nuestros impuestos, añade. Nacho Vidal ha participado en cientos de películas pornográficas. Y después, cuando termine de hacer mi trabajo, por favor, también apláudame, dijo Nacho Vidal en la entrevista. Es una cosa verdaderamente... Gonzalo ni comenta esto. O sea, es una cosa que es... hoy en día los médicos están en ese borde entre profesionales y salvadores, como Cristo casi. Incluso en Río de Janeiro se puso
en Jesús Cristo se puso una imagen de una bata con un estetoscopio en la estatua en el monumento de Jesús Cristo. Y esta idea ya está en la Biblia, o sea, de Cristo como un médico que salva de la lepra, de las enfermedades, que cura, etc. Es un doctor en la Biblia, pero hoy se volvió más fuerte. O sea, ¿quién nos salva? ¿Cuál es la religión? De una manera es la medicina, la ciencia. ¿Ves? Pero también hay, digamos, de la parte, me parece, de los médicos, una dosis de coraje grande. O sea, hay que valorar también humanamente esos valores humanos, ¿no? Pero lo que Nacho Vidal es una especie de representante de su tiempo, aunque no lo sepa. Porque de una forma, lo que hacen los valores profesionales es hacer una equivalencia entre todo. O sea, es profesional un tipo de la pornografía, es profesional un tipo de... Y lo que él está diciendo es, o sea, somos todos profesionales. Somos todos profesionales, no somos buenos ni malos. Y esto está en Foucault, en Vigilar y Castigar. Él dice así, el cuerpo singular, está hablando de la instrucción que reciben los soldados, si no me equivoco. Él dice así, el cuerpo singular se convierte en un elemento que se puede colocar, mover, articular sobre otros. Su arrojo, su fuerza, no son ya las variables principales que lo definen. Eso es una cosa impresionante. O sea, lo que Foucault nos está diciendo es que los valores de la técnica, los valores profesionales que crean la sociedad disciplinaria, esos valores borran los valores humanos clásicos. Es que él está diciendo. Este texto es impresionante, es increíble. Él está diciendo, o sea, la valentía, el coraje, la bondad, todos esos valores clásicos, digamos, son borrados por, bueno, si el soldado sabe sabe cargar el arma, disparar, es un buen soldado. Si obedece, hay un cuento de Kafka, La colonia penitenciaria, en que un soldado le van a hacer un tatuaje que es honra a tu superior. Él no obedeció, honra a tu superior. Y acá, Foucault está diciendo la misma cosa, o sea, esos valores profesionales, digamos, borran los otros valores. Y Nacho Vidal es un representante, o sea, yo también soy profesional, él está diciendo. Entonces, ¿por qué no me aplaudan a mí? También. Es de un narcisismo y de una, no sé, de tal orden que Gonzalo ni comentó. Tal vez un día escriba algo más. Entonces, yo quería para cerrar, y habría muchas cosas que les quería hablar de luciérnagas, de nubes, de, de Plinio, en fin, de Deleuze, pero después tal vez. Entonces, les quería mostrar la Metamorfosis de Kafka, que es un cuento clásico, y es sobre alguien, lo voy a resumir, y es sobre alguien que se despierta como un animal, se siente su cuerpo, le da repugnancia, no sabe cómo moverse, se está adaptando al otro, que es su propio cuerpo, y entonces en esa adaptación él está, bueno, ¿qué me pasa? Y después él piensa, ¿y si duermo? ¿Y si duermo? O sea, alguien que se cambió así radicalmente de un día hacia el otro. Y después empieza lo que es increíble en este cuento, y muchas veces uno no entiende el humor de Kafka. Es que él después dice, bueno, ¿y si yo durmiera? Claro, cuando uno tiene un acontecimiento traumático, dormir es como desligar, ¿no? Entonces es una defensa orgánica contra la violencia. Entonces, si durmiera,
y dice, ¿y si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras? ¿Sí? Si olvidara todo esto. Ese es en el inicio. Y no se puede dormir y tal, no puede acostarse. Y de repente él empieza a pensar en su trabajo. O sea, es una cosa, es como si dijera, bueno, una persona es tan obsesionada por su trabajo. Y miren que la figura del funcionario es una figura eh, que está en Kafka muy presente. Y él mismo sintió eso porque no podría escribir, el papá le obligaba a trabajar en una fábrica. em, no le obligaba, pero le presionaba. Y, y entonces, miren, alguien se convierte en un animal. Está preocupado, ¿será que voy a coger el tren para trabajar? Él ni se puede mover, ni se sabe mover, pero está muy preocupado con su trabajo. En otros textos también se habla de esa figura del funcionario. En la colonia penitenciaria, por ejemplo, hay un funcionario que está maravillado con un mecanismo, con la máquina, que es una máquina que hace tatuajes, pero también tortura. Y él está encantado con la máquina, con que las cosas funcionen. ¿Cómo esto funciona? Esto es increíble. Y es un encantamiento también un poco tonto, pero también muy contemporáneo, o sea, ese encantamiento con las máquinas. Y aquí Gregor Samsa, él entonces piensa en trabajo. Hay muchas páginas iniciales sobre el trabajo. ¿Será que voy a trabajar? ¿Será que no sé qué? Él está completamente preocupado con su trabajo. O sea, de hecho, los textos de Kafka uno puede, los diarios son, como decía Deleuze, los diarios son políticos, los cuentos o la ficción es íntima. Y de hecho es un poco así. O sea, se nota que es cosas que Kafka vivió y sintió. Y después, miren que lo absurdo que entra el dueño de la fábrica o un gerente, un jefe, entra en su casa. Entonces él no se despierta para ir a trabajar. Y nadie está preocupado si él está bien o si está mal, si se va a trabajar, si va a ser funcional, si va a corresponder, etc. Y la mamá dice, ay no, mi hijo es muy disciplinado. Él incluso, yo te destaqué, estudia horarios de trenes. Él está a la noche, le digo, va a hacer alguna cosa, pero él se queda ahí estudiando los horarios de trenes. Y me acordé de estos versos de Enzensberger, que no leas poemas, lee horarios, son más exactos. Entonces también se queda esta recomendación irónica a todos los que están asistiendo. Y decir también que esta idea de funcionario, bueno, después fue muy problemática en el siglo XX, en Alemania, en Rusia, etcétera, ¿ok? Y también, de cierta forma, los enfermos de COVID hoy en día son como Gregor, están encerrados, muchas veces la familia no quiere saber, no hay rituales de muerte, no muchas veces hay un abandono de las personas, y entonces también se puede leer este cuento, digamos, por esa otra perspectiva. Y después, digamos, el cuento continúa, la historia es conocida, el papá es agresivo con él y la hermana lo protege, siempre una figura paterna que humilla o que es violento, es un clásico de Kafka, me parece. Bueno, entonces creo que ya hablé mucho, Luis, no sé qué preguntas hay. Sí, hay algunos comentarios en el chat, si quieres abrirlo y verlos, y ya te cuento si tenemos algo en Facebook. Ok. Entonces, yo estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, ya si quieres la quito acá. Listo. Ok, ya quité. Ok, este es muy frío, o sea, no veo acá a nadie, no escucho a nadie.
Es un poco frío. Entonces sería la Facultad de Artes y Humanidades, ¿cierto? Aquí en el chat deberían aparecer aquí en el Zoom. Ah, el chat ahí en el Zoom. Sí. Ahí, ok. El libro, ese tenía que... Sí, Viviana aquí está diciendo que solo se ocupa de sus funciones. Sí, es eso, Viviana. Acción familiar social, sí. Pues esto, el problema es que es tan poco tiempo que una persona no... Es difícil. Ok, gracias. Ok, Santiago, aquí siempre muy atento. Gracias. Pues al respecto del libro, pues yo no, ya no me... Se me den un segundo, yo puedo ir a buscar el libro. No sé si se les molesta eso, Luis. No, está perfecto. Sí, ok. Bueno, el libro es este. Es escrito sobre pintura de Henri Michaud, que tiene, digamos, sí, hay una identificación de su, digamos, una recolección de sus textos en varias obras sobre pintura y se juntan acá y tiene algunos de sus dibujos, de sus pinturas. Se llama Escrito sobre pintura. Está publicado en Vaso Joto, en la editorial Vaso Joto. Okay. Sería este libro de Michaud. No sé, entonces, esa también es una buena observación. El fascista es un burgués asustado, ¿ok? Gonzalo Menta Barcelona escribió sobre un libro sobre Brecht, Bertolt Brecht, sobre las meninas. ¿Cuáles? ¿Cuáles meninas? ¿Me puede explicar, Viviana? De Velázquez, de Henri Michaud. Pues no sé si Michaud sí tiene texto sobre Velázquez, no sé si esa es la pregunta. Ah, el texto de Foucault sobre Velázquez, no. Pues, o sea, habría mucho que decir. Yo intenté como presentar el autor, su lenguaje, eso toma un poco de tiempo, pero hoy en día, hay un problema que es del espacio, me parece. O sea, la ciudad no existe de una forma, o existe poco. No, eso también crea problemas políticos. O sea, la polis, la política tiene que ver con la polis, con cuidar de la ciudad, pero si no estamos en la ciudad, entonces es posible la política. Paul Virilio habla justamente de una ciudad portátil. O sea, ¿qué es la ciudad? Nosotros estamos ahora en la ciudad. O sea, esta es una especie de ciudad improvisada. La internet es una especie de ciudad improvisada. E agora, la vigilancia, não sei, Virilio, Paul Virilio,
es un autor que cree que más tarde que la, la vigilancia va a ser, no va a ser en el espacio como era en el tiempo de Foucault, o sea, hay un espacio, después hay personas que están observando, hay mecanismos de observación, como los exámenes, por ejemplo, en las escuelas, en las universidades. Pero la idea de espacio es fundamental en la sociedad disciplinaria. Ahora nosotros vemos que hay cámaras que miden la temperatura del cuerpo, hay también mecanismos de localización, de ubicación a través de los celulares. Yo creo que tal vez esa idea de estarmos todos en un espacio y haber un control aún existe, pero que va a ser está siendo sustituido por lo digital, claramente. En China ya es un caso de una distopía dentro de otra distopía, porque como saben, en China ya si yo hago compras en sitios de internet perversos, después el Estado tiene un ranking ciudadano y cada ciudadano tiene puntaje, ¿cierto? Y después, de acuerdo con ese puntaje, puede tener más beneficios, por ejemplo, fiscales, puede tener descuentos en tiendas. La sociedad china ya funciona así, con ese control sobre el comportamiento de los ciudadanos. Entonces se juntó otro tipo de control. Fue un control también digital con el movimiento de los celulares, etcétera, pero también fue disciplinario, también fue un control del espacio. También había control de edificios con vigilantes, etcétera. Entonces, yo creo que pero Virilio dice que después va a ser como un chip. Entonces el Estado siempre sabe dónde estamos, qué estamos haciendo. El cuerpo va a ser lo que es. En la sociedad disciplinaria, el espacio permite el control. O sea, una cierta arquitectura, una cierta configuración del espacio permite el control, una cierta organización, una cierta tecnología permiten el control. En una sociedad del futuro, tal vez en que el espacio tal vez ya no exista o sea prohibido, tal vez sea el propio cuerpo que tenga esos dispositivos. Esa es la predicción de Viril. Y no sé si no hay más preguntas para eso. Eso sería todo. Esto sería todo. Muy bien. Ok, gracias Luis. Gracias a todos. Y bueno, nos vemos en una próxima. Muchas gracias, Charlie, Nicolás. Nicolás, un abrazo. Ok, gracias a todos. Ok, Angie también. Ok, Daniel, Michelle, ok, gracias. Gracias a todos por su presencia y su simpatía. Después tal vez podamos hablar de otras cosas de este diario más tarde.